El gran salón del Hotel Alfonso XIII resplandecía como un cofre de joyas bajo la luz de las arañas de cristal. 300 invitados se movían entre las columnas de mármol, copas de champán en mano, mientras la música de un cuarteto de cuerda flotaba sobre las conversaciones. Era la gala benéfica más importante del año en Sevilla, donde el dinero viejo se mezclaba con el nuevo bajo, el pretexto de la caridad. Rafael Soriano empujaba su carrito de limpieza por el pasillo lateral, pegado a la pared como una sombra. Llevaba 6 años perfeccionando el arte de la invisibilidad. Mirada baja, pasos silenciosos, movimientos precisos. En lugares como este, la gente como él solo existía cuando cometía algún error. Tenía 38 años, aunque las canas prematuras en las sienes y las arrugas alrededor de los ojos le añadían una década. Sus manos, que una vez habían arrancado aplausos en el Festival de Cante de las Minas, ahora recogían servilletas usadas y vasos abandonados. En el centro del salón, sobre una tarima de terciopelo granate, descansaba una guitarra flamenca. Rafael la había visto al entrar y desde entonces luchaba por no mirarla. Era una Conde Hermanos de los años 60, con el barniz oscurecido por décadas de rasgueos y falsetas. El tipo de instrumento que guardaba en su vientre de madera 1000 noches de cante hondo. Damas y caballeros, la voz del presentador cortó el murmullo. Es un honor presentarles a la anfitriona de esta velada, la empresaria Carmen Ibáñez. Los aplausos estallaron mientras una mujer subía al escenario. Carmen Ibáñez caminaba con la seguridad de quien nunca ha conocido la derrota. A sus 36 años había convertido los 5 hoteles heredados de su padre en la cadena más prestigiosa de Andalucía. Su vestido negro, sin más adorno que unos pendientes de perlas, proclamaba que no necesitaba joyas para brillar. Gracias a todos por acompañarnos. Su voz resonó clara, sin calidez. Como saben, esta gala recauda fondos para niños en situación de vulnerabilidad. Aunque debo confesar que tenemos un pequeño problema. Hizo una pausa señalando la guitarra. Nuestro guitarrista ha cancelado a última hora. Una lástima, porque pagamos una fortuna por traer este instrumento histórico. Entre los invitados, un hombre de traje gris perla se adelantó. Víctor Montalvo, propietario de la cadena rival Hoteles Montalvo, sonreía con esa mueca que Rafael había aprendido a reconocer en los depredadores. «Querida Carmen», dijo Víctor, en voz lo bastante alta para que todos oyeran. «Qué mala suerte. Aunque, siendo sinceros, ¿quién en esta sala sabría distinguir una bulería de una rumba?» Algunas risas nerviosas. Carmen apretó los labios. «Al menos yo sé distinguir un hotel de categoría de un albergue con pretensiones, Víctor. Más risas, esta vez genuinas». Víctor enrojeció, pero mantuvo la sonrisa. Rafael debería haberse marchado. Debería haber empujado su carrito hacia la cocina y olvidarse de aquella guitarra que lo llamaba como el canto de una sirena. Pero sus pies no obedecían. Se había quedado inmóvil, mirando el instrumento con una intensidad que no pasó desapercibida. «Vaya, vaya», la voz de Carmen lo sobresaltó. «Parece que tenemos aquí a alguien muy interesado en nuestra guitarra». Todas las miradas convergieron en él. Rafael intentó retroceder, pero el carrito chocó contra una columna con un estruendo metálico. «Dime», Carmen bajó del escenario acercándose, «¿acaso sabes lo que es una guitarra flamenca o solo te gusta cómo brilla?» Las carcajadas llenaron el salón. Víctor sacó su teléfono y comenzó a grabar, sus ojos brillando con anticipación. «Yo no he dicho nada, señora».
pero la mirabas como si quisieras tocarla. Carmen se detuvo frente a él. Olía a perfume caro y a poder. Sus ojos oscuros lo estudiaban como se estudia un insecto bajo una lupa. ¿Sabes qué? Hagamos esto interesante. Se volvió hacia el público, extendiendo los brazos. Señoras y señores, este caballero parece muy interesado en nuestra guitarra. Así que voy a hacerle una oferta. El silencio era absoluto. Incluso el cuarteto de cuerda había dejado de tocar. «Si tocas esa guitarra», declaró Carmen señalando el instrumento, «y consigues hacerme llorar, me caso contigo». La explosión de risas fue ensordecedora. La idea era tan absurda que algunos invitados se doblaban de la risa. Una empresaria ofreciendo matrimonio a un empleado de limpieza. «¿Qué dices?», Carmen insistió, saboreando cada palabra. «¿Aceptas el desafío o prefieres volver a tu carrito?». Víctor seguía grabando, su sonrisa de hiena, anticipando el humillante video que compartiría en las redes. Rafael respiraba con dificultad. Cada fibra de su ser le gritaba a que huyera, que desapareciera como había hecho durante 6 años. Pero entonces miró la guitarra y en su mente escuchó una voz que creía olvidada. «Tu música eres tú, Rafael. No la entierres conmigo». Rosario. Su Rosario, susurrándole desde algún lugar, más allá del tiempo. «Acepto». El salón enmudeció. Carmen retrocedió un paso, genuinamente sorprendida. «¿Qué has dicho?» «Acepto su desafío». Rafael irguió la espalda. «Tocaré». Caminó hacia el escenario sintiendo el peso de 300 miradas. Sus zapatos de trabajo, gastados y opacos, resonaban contra el mármol. Subió los escalones y se sentó en el taburete frente a la guitarra. La tomó con reverencia. El peso familiar del instrumento en sus brazos despertó algo dormido en su pecho. Sus dedos rozaron las cuerdas, reconociendo la tensión, la textura, el alma del instrumento. «¿Necesitas un manual de instrucciones?», gritó alguien. Pero Rafael ya no escuchaba. Cerró los ojos y dejó que sus manos recordaran. La primera nota brotó limpia, cristalina, como agua de manantial. Luego otra y otra más. Estaba tocando los recuerdos de la Alhambra de Tárrega, pero pronto la melodía comenzó a transformarse, a tejer algo nuevo, con hilos de memoria y dolor. Las risas murieron instantáneamente. El silencio que las reemplazó era de otra naturaleza, tenso, reverente, casi sagrado. Rafael tocaba con los ojos cerrados, perdido en un lugar donde el tiempo no existía. Sus dedos danzaban sobre las cuerdas con una maestría que desafiaba los años de abandono. No era solo técnica, era algo más profundo, una conversación íntima entre el hombre y el instrumento, entre el presente y todos los ayeres que lo habitaban. La música hablaba de pérdida, de noches interminables mirando el techo, de una silla vacía en la mesa del desayuno. Pero también hablaba de amaneceres, de la obstinada esperanza que se niega a morir, de todo lo que sobrevive cuando creemos que nada queda. Las lágrimas comenzaron a rodar por los rostros de la audiencia. Hombres de negocios que no habían llorado en décadas sentían algo aflojarse en su pecho. Mujeres que habían olvidado cómo se sentía la emoción pura se llevaban las manos al corazón. Carmen permanecía inmóvil. Sus ojos, muy abiertos, brillaban con algo que no era burla ni desprecio. Una lágrima, una sola, trazó un camino por su mejilla perfectamente maquillada. Cuando la última nota se desvaneció, el silencio duró varios segundos. Nadie se atrevía a romperlo. Entonces, desde el fondo del salón, alguien comenzó a aplaudir. Luego, otro y otro. En segundos, todo el lugar estalló en una ovación que hacía temblar las arañas de cristal. Un hombre mayor,
se abrió paso entre la multitud. Era Joaquín Vargas, el crítico de flamenco más respetado de Andalucía. «Dios mío», susurró, pero el micrófono captó sus palabras. «Es Rafael Soriano, el guitarrista que desapareció hace 6 años después de ganar el Cante de las Minas». Los murmullos se convirtieron en exclamaciones. Víctor dejó de grabar, su rostro transformado en una máscara de confusión. Rafael se levantó lentamente. Miró a Carmen, que seguía paralizada, aquella lágrima aún brillando en su mejilla. «Creo, señora Ibáñez», dijo con voz tranquila, «que ha perdido la apuesta». La noticia estalló como pólvora en las redes sociales antes de que los invitados abandonaran el salón. Víctor Montalvo había subido el video apenas terminaron los aplausos. Los primeros 30 segundos mostraban a Carmen burlándose del empleado de limpieza, su risa cruel resonando contra las paredes del Alfonso XIII. El resto, la actuación magistral y la lágrima en la mejilla de la empresaria, quedaba convenientemente cortado. Para la medianoche, el fragmento tenía 200.000 reproducciones. Para el amanecer, superaba el 1.000.000. Los comentarios se dividían entre quienes exigían que Carmen cumpliera su palabra y quienes la llamaban con nombres que ningún periódico respetable publicaría. Carmen no durmió esa noche. Sentada en el despacho de su casa en el barrio de Santa Cruz, miraba las cifras de su teléfono subir como la fiebre de un enfermo terminal. Su asistente, Lucía, había llamado 7 veces, su abogado 12. Ella no contestó ninguna. A las 8 de la mañana, cuando el sol ya calentaba las calles empedradas de Sevilla, su abogado apareció en persona. Fernando Medina era un hombre de 60 años, con más experiencia en crisis corporativas que pelos en la cabeza. «Tienes un problema serio», dijo sin preámbulos, dejando caer una carpeta sobre el escritorio. «Dime algo que no sepa». Una promesa pública, 300 testigos, grabaciones de video. Si te retractas, tu reputación queda destrozada. La prensa te crucificará. Carmen se masajeó las sienes. Llevaba el mismo vestido de la noche anterior, ahora arrugado. El maquillaje corrido le daba aspecto de fantasma. «Es absurdo. Nadie puede obligarme a casarme con alguien». «Legalmente no, pero mediáticamente». Fernando suspiró. «Eres la empresaria que humilló a un genio caído en desgracia. Un hombre que perdió a su familia, que trabajaba limpiando suelos mientras tú te reías de él. Y cuando demostró ser extraordinario, rompiste tu palabra. Yo no sabía quién era». «Eso lo hace peor. Demuestra que lo juzgaste por su uniforme, no por su valor como persona». Carmen cerró los ojos. Fernando tenía razón, y ambos lo sabían. «¿Qué opciones tengo?» «Pocas. Puedes ignorarlo todo y esperar que pase, pero Víctor Montalvo está alimentando el fuego. Ha dado 3 entrevistas esta mañana hablando de tu arrogancia». «Por supuesto». Víctor llevaba 5 años esperando este momento. Desde aquella noche en que ella rechazó su propuesta de matrimonio delante de medio Sevilla, llamándolo un tiburón con traje caro. «O puedes controlar la narrativa», continuó Fernando. «Convertir esto en una historia de amor improbable en lugar de una humillación pública». «¿Casarme de verdad con él?» «Temporalmente. Un acuerdo privado, 3 meses de matrimonio, luego un divorcio discreto. La prensa se aburrirá, Víctor perderá su munición y ambos seguirán con sus vidas». Carmen miró por la ventana. Las calles de Santa Cruz despertaban lentamente. Tenderos abriendo sus puertas, turistas madrugadores buscando el mejor café. Un mundo que seguía girando mientras el suyo se desmoronaba.
Necesito hablar con él primero. Rafael vivía en un apartamento pequeño en Triana, el barrio donde el flamenco había nacido y donde moría un poco cada día bajo el peso del turismo. 2 habitaciones, una cocina que también servía de comedor, un baño con azulejos de los años 70. Las paredes estaban desnudas, excepto por una fotografía junto a la ventana. Una mujer de ojos almendrados abrazando a una niña de 7 años, ambas riendo ante la cámara. Rosario y Estrella, su esposa y su hija, su mundo entero, reducido a una imagen detrás de un cristal. El timbre sonó a las 10 de la mañana. Rafael abrió esperando encontrar a algún vecino, pero en su lugar vio a Carmen Ibáñez, vestida ahora con ropa casual, que probablemente costaba más que su alquiler mensual. ¿Puedo pasar? Rafael dudó un momento antes de hacerse a un lado. Carmen entró estudiando el espacio con una mezcla de curiosidad y algo que podría haber sido vergüenza. Sus ojos se detuvieron en la fotografía. ¿Tu familia? Mi familia, confirmó Rafael. Murieron hace 6 años. Un conductor borracho cruzó al carril contrario. Carmen guardó silencio. Las palabras de condolencia que había preparado se evaporaron en su garganta. Siéntate, por favor. Rafael señaló la única silla decente. Solo puedo ofrecerte café de cafetera. Está bien. Mientras él preparaba el café en la cocina diminuta, Carmen observaba el apartamento. Todo era modesto, pero limpio, ordenado con el cuidado de alguien que respeta lo poco que tiene. Sobre una mesita junto a la ventana descansaba una funda de guitarra cubierta de polvo. No la he abierto desde el funeral, dijo Rafael notando su mirada. Hasta anoche no había tocado una guitarra en 6 años. Le entregó una taza humeante y se sentó frente a ella en un taburete. ¿Por qué aceptaste mi desafío? Carmen preguntó. Podrías haberte alejado, haberte ahorrado todo esto. Rafael bebió un sorbo de café, tomándose su tiempo para responder. Porque llevaba 6 años escondiéndome, 6 años fingiendo que no existía, que no sentía, que no recordaba. Y entonces te vi burlándote de mí, mirándome como si fuera basura, y algo dentro de mí se rebeló. Yo no quería. Sí querías, la interrumpió sin dureza. Querías humillarme porque era fácil, porque un hombre con uniforme de limpieza no puede defenderse, no tiene voz, no importa. Carmen bajó la mirada. Las palabras le quemaban porque eran ciertas. Tienes razón, fui cruel, y lo siento. El silencio se extendió entre ellos, denso pero no hostil. Afuera, el sonido de una guitarra callejera se colaba por la ventana entreabierta. Mi abogado dice que tengo 2 opciones. Carmen finalmente habló. Ignorar todo y dejar que mi reputación se destruya, o casarme contigo temporalmente para controlar la narrativa. ¿Y qué quieres tú? La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie le preguntaba qué quería. La gente asumía que Carmen Ibáñez siempre conseguía lo que deseaba. No lo sé, admitió. Hace una semana mi vida tenía sentido. Ahora estoy sentada en un apartamento de Triana, pidiendo a un desconocido que se case conmigo. No soy un desconocido, Rafael sonrió levemente. Soy el hombre que te hizo llorar. A pesar de todo, Carmen sintió que algo se aflojaba en su pecho, casi una risa. ¿Qué quieres tú de esto?, preguntó. ¿Dinero? ¿Venganza? No quiero tu dinero. ¿Entonces qué? Rafael miró hacia la fotografía de Rosario y Estrella. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Quiero que aprendas a ver a las personas, no sus uniformes, no sus cuentas bancarias, a las personas de verdad, con sus historias y sus heridas. Quiero que durante 3 meses vivas sin esconderte detrás de tu dinero y tu poder. ¿Y si no puedo?
Entonces, al menos lo habrás intentado. Carmen lo estudió largamente. Había esperado encontrar resentimiento, ambición, quizás incluso maldad. En cambio, veía cansancio, tristeza y algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. 3 meses, dijo finalmente. Viviremos juntos, actuaremos como pareja en público. Después, divorcio discreto, y cada uno sigue su camino. 3 meses. Rafael asintió extendiendo la mano. Ella la estrechó. Su piel era áspera, marcada por años de trabajo manual, tan diferente de las manos suaves de los hombres que ella conocía. Hay algo más que debes saber, Carmen añadió. Víctor Montalvo, el hombre que grabó el video, no es solo un competidor. Hace 5 años me pidió matrimonio. Quería unir nuestras empresas. Lo rechacé públicamente y desde entonces ha estado esperando el momento de destruirme. ¿Por eso está alimentando el escándalo? Es solo el comienzo. Víctor es paciente. Usará cualquier debilidad para hundirme. Rafael asintió lentamente. Entonces no le demos ninguna. La boda civil se celebró 3 días después en el Ayuntamiento de Sevilla. Solo asistieron Fernando, el abogado, y Lucía, la asistente de Carmen, como testigos. Pero afuera, una nube de periodistas esperaba con cámaras y micrófonos, alertados por alguna filtración conveniente. Cuando salieron del edificio, los flashes estallaron como relámpagos. «Carmen, ¿es verdad que te casaste con el empleado de limpieza?» «Rafael, ¿cómo se siente casarse con una millonaria?» «Una declaración, por favor». Carmen sonrió para las cámaras, con la práctica de años de relaciones públicas. Rafael, a su lado, permanecía sereno, casi ajeno al caos. «Solo diremos», habló Carmen con voz clara, «que a veces la vida nos sorprende, y que hay que tener el valor de aceptar esas sorpresas». Tomó la mano de Rafael. El gesto estaba calculado para las fotografías, pero cuando sus dedos se entrelazaron, algo inesperado cruzó entre ellos. Una corriente diminuta, apenas perceptible, como el primer temblor que anuncia un terremoto lejano. Mientras el coche los alejaba del tumulto, ninguno de los dos habló. Carmen miraba por la ventanilla, procesando la enormidad de lo que acababa de hacer. Rafael observaba el anillo simple en su dedo, pensando en otro anillo, en otra vida, en promesas que el destino había roto sin piedad. Ninguno imaginaba que la verdadera tormenta apenas comenzaba, que los secretos enterrados durante años estaban a punto de emerger, y que ese matrimonio de conveniencia los llevaría a descubrir verdades que cambiarían todo lo que creían saber sobre el pasado, sobre sus familias y sobre ellos mismos. La casa de Carmen en Santa Cruz era un palacete del siglo XVIII, reformado con gusto exquisito y frialdad quirúrgica. Suelos de mármol que reflejaban la luz como espejos helados, paredes blancas sin una sola fotografía, muebles de diseño que parecían prohibir cualquier intento de comodidad. Rafael cruzó el umbral con su maleta pequeña y sintió que entraba en un museo donde estaba prohibido tocar las piezas. «Tu habitación está en el 2.º piso», dijo Carmen sin mirarlo. «Lucía te mostrará todo. Tengo videoconferencias hasta las 7». Y desapareció por un pasillo, sus tacones repiqueteando contra el mármol como un metrónomo implacable. Lucía, una mujer de 50 años con rostro amable y ojos que habían visto demasiado, guió a Rafael escaleras arriba. «No se lo tome a mal», susurró mientras abría la puerta de una habitación amplia. «La señora no sabe ser de otra manera. Lleva años construyendo muros». «¿Desde cuándo trabaja con ella?» «Desde que su padre murió,
4 años ya. Lucía bajó la voz aún más. Era otro hombre, don Antonio, cálido, cercano. Cuando lo perdimos, algo se apagó en ella. Rafael asintió, guardando la información. La habitación era lujosa, pero impersonal, como una suite de hotel de 5 estrellas. Dejó su maleta sobre la cama y sacó lo único que realmente importaba: la fotografía de Rosario y Estrella que colocó en la mesita de noche. «Bonita familia», observó Lucía desde la puerta. «La mejor que pude tener». Esa primera semana transcurrió en un silencio tenso. Carmen salía temprano y regresaba tarde, evitando cualquier contacto más allá de lo estrictamente necesario. Compartían cenas breves, donde las palabras se contaban con los dedos de una mano. Rafael exploraba la casa durante el día, descubriendo habitaciones vacías, armarios llenos de ropa con etiquetas sin estrenar, una biblioteca donde los libros parecían ordenados por color más que por contenido. Pero fue en el despacho de Carmen donde encontró lo que buscaba: una fotografía antigua en un cajón semiabierto. Un hombre de barba canosa abrazaba a 2 niñas, una adolescente seria y una pequeña de sonrisa traviesa. Detrás, escrito con letra temblorosa: Antonio con sus tesoros, Carmen y Soledad, Sevilla, 1998. «¿Qué haces aquí?» Rafael se volvió. Carmen estaba en la puerta, los ojos ardiendo. Buscaba papel para escribir. El cajón estaba abierto. «Eso no te da derecho a husmear. ¿Quién es Soledad?» El nombre cayó entre ellos como una piedra en un estanque. Carmen palideció visiblemente. «Nadie que te importe. Si vamos a vivir juntos 3 meses, quizás debería importarme». «No». La palabra fue un portazo. «Mi hermana dejó de existir hace 4 años. No quiero hablar de ella. Nunca». Tomó la fotografía de las manos de Rafael y la guardó en el cajón, cerrándolo con llave. Cuando salió del despacho, sus pasos resonaban más fuertes que antes, como si quisiera aplastar algo bajo sus tacones. Víctor Montalvo no era hombre de victorias rápidas. Prefería el juego largo, la partida de ajedrez, donde cada movimiento preparaba el siguiente. Desde su despacho en la Torre Sevilla, con vistas a toda la ciudad, orquestaba su venganza con la paciencia de una araña tejiendo su red. «¿Cómo van las adquisiciones?», preguntó a su asistente sin apartar la vista del horizonte. «Controlamos ya el 40% de distribuciones andaluzas. 2 semanas más y tendremos la mayoría». Distribuciones Andaluzas era el principal proveedor de los hoteles Ibáñez. Sábanas, toallas, productos de limpieza, todo pasaba por ellos. Cuando Víctor tuviera el control, podría estrangular el suministro de Carmen sin dejar huellas. ¿Y el banco? El director está dispuesto a colaborar. Si adelantamos el vencimiento de los créditos... Todavía no. Víctor se volvió, sonriendo. Primero dejemos que se relaje, que crea que la tormenta ha pasado. Luego atacaremos. Sacó su teléfono y revisó las últimas fotografías de la boda. Carmen, sonriendo junto a su marido guitarrista. ¡Qué patético espectáculo! Ah, y mantén vigilado al músico. Quiero saber todo sobre él. ¿Dónde nació? ¿Dónde estudió? ¿Por qué desapareció? Todo el mundo tiene secretos, y los suyos pueden sernos útiles. El cambio comenzó de manera imperceptible, como el deshielo de un río en primavera. Una noche, Rafael bajó a la cocina pasada la medianoche y encontró a Carmen sentada en la oscuridad, una copa de vino intacta frente a ella. No llevaba maquillaje y su pelo caía suelto sobre los hombros. Parecía más joven así, más vulnerable. «¿No puedes dormir?», preguntó él. «Nunca puedo». Ella no lo miró. «Las 3 de la madrugada es mi hora favorita para torturarme con decisiones pasadas». Rafael
se sirvió un vaso de agua y se sentó frente a ella. ¿Qué decisión te tortura esta noche? Carmen giró la copa entre sus dedos, observando cómo el vino trazaba círculos rojos contra el cristal. Hace 4 años eché a mi hermana de mi vida. Le dije que estaba muerta para mí, que no quería volver a verla. Bebió un sorbo largo. Mi padre murió 3 semanas después. Un infarto. Los médicos dijeron que el estrés. ¿Qué hizo ella? Confió en el hombre equivocado. Su marido, Álvaro. El nombre sonó como veneno. Desvió fondos de la empresa familiar, falsificó documentos. Cuando todo salió a la luz, ella asumió la culpa para protegerlo. ¿Por qué haría eso? Porque lo amaba, porque era estúpida, porque creyó que podía salvar algo de los escombros. Carmen rió amargamente. Y yo la creí culpable. Todos la creímos. Rafael procesó la información en silencio. Había algo en esa historia que resonaba con su propio dolor, aunque no sabía exactamente qué. ¿Y qué pasó con Álvaro? Murió. Un accidente de coche, meses después del escándalo. Conducía borracho. El vaso de agua tembló en la mano de Rafael. El mundo pareció inclinarse ligeramente bajo sus pies. ¿Cuándo exactamente? Carmen lo miró extrañada por la intensidad de la pregunta. Hace 6 años. Marzo. ¿Por qué? Rafael no respondió. No podía. La coincidencia era demasiado brutal, demasiado imposible. Marzo de hace 6 años. El mismo mes, quizás la misma noche, en que un conductor borracho había destrozado su vida para siempre. «¿Rafael? ¿Estás bien?» «Sí», mintió con voz hueca. «Solo estoy cansado». Se levantó y salió de la cocina, dejando a Carmen confundida en la oscuridad. Subió las escaleras con piernas que parecían de plomo, entró en su habitación y cerró la puerta. La fotografía de Rosario y Estrella lo miraba desde la mesita de noche. Sus sonrisas congeladas en un instante de felicidad que nunca volvería. «No puede ser», pensó. «Es imposible. Hay miles de accidentes, miles de conductores borrachos». Pero su instinto, esa voz interior que había aprendido a ignorar durante años, le decía que no era coincidencia, que el hilo que conectaba su tragedia con la familia Ibáñez era más fuerte y más oscuro de lo que nadie imaginaba. 3 días después, mientras Carmen asistía a una reunión de inversores, alguien llamó a la puerta de la casa. Rafael abrió esperando un mensajero, pero encontró a una mujer de unos 40 años, con el mismo porte elegante de Carmen, pero ojos más suaves, más gastados por la vida. «Tú debes ser Rafael», dijo ella. «Soy Soledad, la hermana de Carmen». Rafael la estudió en silencio. Había algo en su rostro que le resultaba familiar, aunque no podía precisar qué. «Carmen no está». «Lo sé. He venido a hablar contigo». «¿Conmigo?» Soledad respiró hondo, como quien se prepara para saltar al vacío. «Porque sé quién eres, sé lo que perdiste, y sé que mi familia tiene una deuda contigo que jamás podrá pagarse». El mundo se detuvo. Rafael sintió que el suelo se abría bajo sus pies, que caía en un pozo sin fondo, donde todas las coincidencias revelaban su verdadera naturaleza. No eran coincidencias en absoluto. «Pasa», dijo con voz que no reconoció como propia. «Creo que tenemos mucho de qué hablar». Soledad se sentó en el sofá del salón, como quien se sienta en el banquillo de los acusados. Sus manos, entrelazadas sobre el regazo, temblaban ligeramente. Rafael permaneció de pie junto a la ventana, necesitando la distancia física para contener el torbellino que rugía en su pecho. «Empieza desde el principio», dijo con voz que sonaba extrañamente calma. Soledad asintió, tomando aire.
Conocí a Álvaro en la universidad. Era encantador, brillante, el tipo de hombre que ilumina una habitación cuando entra. Me enamoré como una tonta. Sus ojos se perdieron en algún punto del pasado. Nos casamos jóvenes. Mi padre lo acogió en la empresa familiar. Le dio oportunidades que otros tardaban décadas en conseguir. ¿Y él las aprovechó para robar? No, al principio. Al principio era el yerno perfecto, el socio ideal. Pero Álvaro tenía un demonio dentro, la ambición sin límites. Empezó a desviar fondos poco a poco, cantidades pequeñas que nadie notaba. Cuando quise darme cuenta, había un agujero de 2 millones de euros en las cuentas. Rafael cerró los ojos. 2 millones. Una cifra abstracta que no significaba nada comparada con lo que él había perdido. ¿Por qué asumiste la culpa? Porque él me convenció. La voz de Soledad se quebró. Me dijo que si la verdad salía, iríamos los dos a la cárcel, que nuestro matrimonio, nuestra vida, todo se destruiría. Me prometió que devolvería el dinero, que encontraría la manera de arreglarlo. ¿Y le creíste? Era mi marido. Lo amaba. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Cuando el escándalo estalló, hice lo que él me pidió. Declaré que había sido yo, que había actuado sola. Carmen me miró como si fuera una desconocida. Mi padre no volvió a ser el mismo. El silencio se extendió entre ellos, pesado como plomo. Afuera, las campanas de la Giralda marcaron las 12 del mediodía, indiferentes al drama que se desarrollaba tras aquellas paredes. La noche del accidente, Rafael habló despacio, cada palabra un esfuerzo. ¿Dónde estaba Álvaro? Soledad lo miró directamente por primera vez. Había discutido con él esa tarde. Le dije que iba a confesar la verdad, que no podía seguir viviendo con la mentira. Él se fue furioso, bebiendo. Siempre bebía cuando las cosas se ponían difíciles. ¿Y luego? La policía llamó a las 3 de la madrugada. Me dijeron que había cruzado al carril contrario en la autopista, que había chocado contra otro coche, que él y... Se detuvo, incapaz de continuar. Que él y una familia entera habían muerto, completó Rafael, su voz apenas un susurro. Una mujer llamada Rosario. Una niña de 7 años llamada Estrella. Mi mujer. Mi hija. El sollozo de Soledad llenó la habitación. Se cubrió el rostro con las manos, su cuerpo sacudido por un llanto que parecía venir de lo más profundo de su ser. Lo supe después, gimió entre lágrimas. Cuando vi las noticias, cuando leí los nombres, quise buscarte, pedirte perdón, pero no sabía cómo. ¿Qué podía decirte? ¿Que mi marido, el hombre al que protegí con mis mentiras, había destruido tu vida? Rafael sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Durante 6 años había imaginado al conductor borracho como un monstruo sin rostro, una fuerza abstracta del mal que le había arrebatado todo. Ahora ese monstruo tenía nombre, historia, una viuda que lloraba frente a él. Mi padre lo supo también, continuó Soledad, limpiándose las lágrimas. Antes de morir, contrató a un investigador privado. Descubrió la conexión entre Álvaro y tu familia. ¿Y qué hizo? Lo que pudo. Soledad sacó un sobre amarillento de su bolso. Pagó todos los gastos del funeral, el hospital, incluso el mantenimiento de las tumbas durante estos años. Todo de forma anónima, a través de abogados. Rafael recordó las facturas que nunca llegaron, las flores frescas que siempre encontraba en el cementerio sin saber quién las dejaba. Todas aquellas pequeñas misericordias que había atribuido a errores administrativos o a la bondad de desconocidos. También dejó esto. Soledad le extendió el sobre. Una carta para ti. Me pidió que te la entregara si algún día nuestros caminos se cruzaban. Las manos de Rafael temblaban cuando tomó el sobre.
Su nombre estaba escrito en letra temblorosa, la caligrafía de un hombre enfermo que sabía que le quedaba poco tiempo. ¿Carmen sabe algo de esto? Nada. Mi padre quería protegerla de más dolor. Y yo no tuve el valor de contarle la verdad. Rafael miró el sobre sin abrirlo. Dentro había respuestas a preguntas que llevaba años haciéndose, pero no estaba seguro de querer conocerlas. ¿Por qué ahora?, preguntó. ¿Por qué vienes a contarme esto después de tanto tiempo? Porque vi las noticias de tu boda. Vi tu cara junto a la de mi hermana y supe que el destino había hecho lo que yo no me atrevía a hacer: reunir a nuestras familias. Soledad se levantó, acercándose a él. Y porque Carmen merece saber la verdad. Merece saber que yo no la traicioné, que nuestro padre murió cargando con un secreto que lo consumió, que el hombre con quien se ha casado tiene más derecho a odiar a nuestra familia que cualquier otra persona en el mundo. No la odio, dijo Rafael, sorprendiéndose a sí mismo. No puedo odiar a personas que también fueron víctimas. Entonces, eres mejor persona que yo, porque yo me he odiado cada día de estos 6 años. El sonido de la puerta principal los interrumpió. Pasos de tacones sobre mármol, el ruido de llaves dejadas sobre una mesa. Carmen había vuelto antes de lo esperado. ¿Rafael? Su voz llegó desde el vestíbulo. ¿Con quién hablas? Soledad y Rafael intercambiaron una mirada. No había tiempo para preparaciones. No había forma suave de revelar lo que debía ser revelado. Carmen apareció en la puerta del salón y se detuvo en seco. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad, y de ahí a una furia helada que transformó sus facciones. ¿Qué hace ella aquí? Carmen, por favor. Soledad dio un paso hacia su hermana. Necesito que me escuches. Te dije que no quería volver a verte. Te lo dije hace 4 años y no ha cambiado nada. Ha cambiado todo. Rafael intervino con voz firme. Siéntate, Carmen. Hay cosas que necesitas saber. ¿Tú también? Carmen lo miró con ojos que ardían de traición. ¿Te has aliado con ella a mis espaldas? No hay alianzas, solo verdades que llevan demasiado tiempo enterradas. Algo en su tono hizo que Carmen vacilara. Se dejó caer en un sillón, los brazos cruzados como escudo, la mandíbula tensa. «Tienes 5 minutos», dijo mirando a su hermana. «Luego quiero que desaparezcas de mi casa y de mi vida para siempre». Soledad comenzó a hablar. Contó todo desde el principio. Las manipulaciones de Álvaro, las mentiras que la atraparon, la verdad que descubrió demasiado tarde. Con cada palabra, el rostro de Carmen se transformaba. La furia daba paso a la confusión al dolor, el dolor a algo que se parecía peligrosamente al derrumbe total. Cuando Soledad llegó a la noche del accidente, cuando pronunció los nombres de Rosario y Estrella, Carmen se volvió hacia Rafael con ojos que suplicaban que fuera mentira. «¿Tu familia?», susurró. «El hombre que mató a tu familia era...» «El marido de tu hermana». «Sí». Carmen se llevó las manos al rostro. Un sonido escapó de su garganta, mitad sollozo, mitad grito ahogado. Todo el edificio de certezas que había construido durante años se desmoronaba como un castillo de arena ante la marea. «Papá lo sabía», continuó Soledad. «Lo supo antes de morir. Dejó una carta para Rafael y otra para ti». Sacó un segundo sobre del bolso y lo depositó en la mesa frente a Carmen. Las manos de su hermana temblaban demasiado para tomarlo. «Léela», dijo Soledad. «Lee lo que nuestro padre quería que supieras». Carmen abrió el sobre con dedos torpes. Dentro había 2 hojas de papel, la letra de su padre reconocible, a pesar del temblor que delataba su enfermedad. «Mi querida Carmen», comenzaba, «si estás leyendo esto,
Significa que la verdad ha encontrado su camino hasta ti. Significa que ya no puedo protegerte de ella, como intenté hacer mientras vivía. Tu hermana no te traicionó. Fue Álvaro quien robó, quien mintió, quien la manipuló para que cargara con una culpa que no era suya. Soledad cometió errores, sí, pero el peor de todos fue amar a un hombre que no lo merecía. No la condenes por eso. Todos hemos amado mal alguna vez. Hay algo más que debes saber, algo que me ha quitado el sueño durante meses. La noche que Álvaro murió, no murió solo. Llevó consigo a una familia inocente, una mujer joven y su hija pequeña. El marido, un músico llamado Rafael Soriano, quedó solo en el mundo por culpa de nuestra familia. He hecho lo que he podido para compensar lo incompensable. He pagado deudas, he cuidado tumbas, he rezado por almas que nunca conocí. Pero sé que no es suficiente. Nunca será suficiente. Si algún día el destino cruza tu camino con el de Rafael Soriano, te pido que hagas lo que yo no pude. Mírale a los ojos y pídele perdón. No porque lo merezcamos, sino porque él merece saber que alguien reconoce el daño que le hemos causado. Te quiero, hija mía. A las dos os quiero, aunque no haya sabido demostrarlo como debía. Tu padre, Antonio. Carmen dejó caer la carta. Las lágrimas corrían por su rostro sin control, su respiración entrecortada por sollozos que parecían arrancarle pedazos del alma. No lo sabía, gimió mirando a Rafael. Te juro que no lo sabía. Lo sé. Todo este tiempo pensé que Soledad nos había traicionado, que había destruido a nuestra familia por codicia, y resulta que la víctima era ella, que las verdaderas víctimas erais vosotros. Rafael se acercó, y por primera vez desde que se conocieron, la tocó sin cálculo ni estrategia. Simplemente posó su mano sobre la de ella, un gesto pequeño que contenía más compasión de la que las palabras podían expresar. Tu padre intentó hacer lo correcto, dijo, y tu hermana ha cargado con una culpa que no le correspondía. No sois mis enemigos, nunca lo fuisteis. ¿Cómo puedes decir eso? Carmen lo miró con ojos rojos. Mi cuñado mató a tu familia. Mi familia te debe una deuda impagable. La deuda la tenía Álvaro, y Álvaro está muerto. Rafael respiró hondo. Rosario, mi mujer, era la persona más sabia que he conocido. Siempre decía que el odio es un veneno que bebemos esperando que muera otro. No quiero seguir bebiendo ese veneno, Carmen. Estoy cansado de cargar con rabia. Soledad, que había permanecido en silencio, se acercó tímidamente a su hermana. ¿Puedes perdonarme?, susurró. No por Álvaro, ni por el dinero. Por no haber sido más fuerte, por no haber confiado en ti cuando debí hacerlo. Carmen miró a su hermana. Durante 4 años había cultivado el rencor como quien cuida un jardín venenoso, regándolo con recuerdos amargos y certezas falsas. Ahora ese jardín se marchitaba bajo la luz de la verdad. No sé si puedo perdonarte todavía, admitió, pero puedo intentar entenderte, y quizás eso sea un comienzo. Las hermanas se abrazaron por primera vez en 4 años, un abrazo torpe, incómodo, cargado de todo lo no dicho y lo mal entendido. Pero un abrazo al fin. Rafael los observaba desde la ventana, la carta de Antonio Ibáñez todavía sin abrir en su bolsillo. Afuera, el sol de Sevilla brillaba sobre los tejados del barrio de Santa Cruz, indiferente a las pequeñas tragedias y redenciones que ocurrían bajo su luz. Algo había cambiado en aquella habitación, algo que no podía deshacerse ni ignorarse. 3 personas rotas por la misma tragedia habían comenzado, sin saberlo del todo, el largo camino hacia la reconstrucción. Pero ninguno de ellos sabía que Víctor Montalvo había encontrado exactamente lo que buscaba,
que sus investigadores habían descubierto la conexión entre Álvaro Núñez y la familia de Rafael, y que planeaba usar esa información para destruir a Carmen de una vez por todas. La tormenta, lejos de amainar, apenas estaba tomando fuerza. Las semanas siguientes transcurrieron en una calma extraña, como esos días de cielo plomizo que preceden a las grandes tormentas. Carmen y Rafael habían encontrado un ritmo nuevo en su convivencia. Desayunos compartidos donde las palabras fluían con menos esfuerzo, cenas donde el silencio ya no pesaba como una losa. Soledad visitaba los domingos y poco a poco las hermanas reconstruían un puente que ambas creían destruido para siempre. Rafael había vuelto a tocar. No en público, no todavía, pero cada tarde se sentaba en el pequeño patio interior de la casa con una guitarra que Carmen había comprado sin decir nada, dejándola simplemente apoyada contra la pared de su habitación. La música flotaba entre los naranjos, melodías que hablaban de duelo, pero también de renacimiento. Una mañana de jueves, mientras Carmen revisaba informes en su despacho, Lucía entró con expresión grave. «Señora, tiene visita. El señor Montalvo insiste en verla. Dice que es urgente». Carmen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Víctor nunca venía sin motivo, y sus motivos rara vez auguraban algo bueno. «Hazlo pasar al salón y avisa a Rafael, por favor». Víctor Montalvo entró como quien entra en territorio conquistado. Su traje impecable, su sonrisa de depredador satisfecho, todo en él irradiaba la seguridad de quien sabe que tiene las cartas ganadoras. «Querida Carmen», dijo besando el aire junto a su mejilla, «qué alegría verte, y en tan buena compañía». Rafael había aparecido en la puerta, su presencia silenciosa pero firme. «¿Qué quieres, Víctor?» Carmen no se molestó en fingir cordialidad. Directa como siempre, es lo que me gusta de ti. Se sentó sin ser invitado, cruzando las piernas con estudiada elegancia. «Vengo a hacerte una oferta generosa, considerando las circunstancias. No me interesa nada que venga de ti». «Oh, creo que esto sí te interesará». Víctor sacó una carpeta de su maletín. «Verás, mis abogados han estado muy ocupados últimamente. Resulta que Distribuciones Andaluzas, tu principal proveedor, tiene nuevos dueños. Yo, para ser exactos». Carmen palideció. Rafael dio un paso adelante. «¿Qué significa eso?» «Significa que a partir del próximo mes, los hoteles Ibáñez no recibirán suministros, sábanas, toallas, productos de limpieza. Todo eso que necesitas para que tus hoteles funcionen». Víctor sonrió. «A menos, claro, que lleguemos a un acuerdo». «Eso es extorsión», dijo Carmen con voz helada. «Eso es negocio. Hay una diferencia sutil». Víctor dejó la carpeta sobre la mesa. «Aquí tienes mi propuesta. Me vendes la cadena Ibáñez por el 40% de su valor real. A cambio, te dejo conservar tu dignidad y evito que esta pequeña información llegue a la prensa». Abrió la carpeta. Dentro había fotografías, documentos, recortes de periódico. Carmen reconoció algunas imágenes. Álvaro Núñez sonriendo junto a Soledad, el coche destrozado de aquella noche fatal, una fotografía de Rosario y Estrella que parecía sacada de algún archivo policial. «Es fascinante, ¿verdad?» Víctor observaba sus reacciones como un gato observa a un ratón. El cuñado de Carmen Ibáñez, conductor borracho, asesino de una familia inocente. Y la propia Carmen, casada ahora con el viudo de sus víctimas. ¿Qué titular prefieres? ¿Matrimonio macabro? ¿O la empresaria que se casó con el fantasma de su culpa? Rafael sintió que la sangre le hervía en las venas.
Dio otro paso hacia Víctor, los puños apretados. Esa tragedia no tiene nada que ver con Carmen. Ah, pero la opinión pública es cruel, amigo mío. No les importan los matices, les importa el escándalo, el morbo, la caída de los poderosos. Víctor se levantó, alisándose el traje. Tienes una semana para decidir, Carmen. Una semana para venderme tu empresa o convertirte en el hazmerreír de toda España. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo junto a Rafael. Una cosa más. Mis investigadores descubrieron algo interesante sobre ti. Parece que después del accidente, alguien pagó todos tus gastos de forma anónima. ¿Nunca te preguntaste quién fue? Sonrió con crueldad. Fue el padre de Carmen. ¿No te parece poético? La familia que te destruyó también te mantuvo a flote, como si fueras su mascota herida. Rafael necesitó toda su fuerza de voluntad para no lanzarse sobre él. Víctor lo sabía y disfrutaba cada segundo de tensión. Una semana, repitió desde el umbral. Tic-tac. Cuando la puerta se cerró, el silencio que quedó era ensordecedor. Carmen se dejó caer en el sofá, el rostro entre las manos. «Lo tiene todo», murmuró. «Años de trabajo, la empresa de mi padre, todo lo que he construido. Y va a destruirlo por venganza». Rafael se sentó a su lado. La rabia seguía ardiendo en su pecho, pero algo más fuerte la contenía, la certeza de que rendirse no era una opción. «No va a destruir nada», dijo con firmeza. «Vamos a luchar». «¿Cómo?» «Controla a mis proveedores. Tiene información que puede hundirme. Pero no tiene algo que nosotros sí tenemos, la verdad. Y aliados que todavía no sabe que existen». Carmen lo miró sin comprender. Rafael sacó su teléfono y marcó un número. «¿Soledad? Soy Rafael. Necesitamos hablar. Es urgente». Esa misma tarde, el pequeño salón de la casa de Santa Cruz se convirtió en un consejo de guerra. Soledad había llegado con una caja de documentos que guardaba desde hacía años. Lucía preparaba café en cantidades industriales. Y Fernando, el abogado, tomaba notas con expresión cada vez más esperanzada. «Déjame entender», dijo Fernando revisando los papeles. ¿Tienes pruebas de que Víctor Montalvo manipuló las acciones de distribuciones andaluzas mediante empresas fantasma? «Pruebas parciales», admitió Soledad. «Cuando Álvaro trabajaba en la empresa de mi padre, descubrí que tenía tratos con Víctor, negocios turbios que nunca pude demostrar completamente, pero guardé copias de todo». «¿Por qué nunca dijiste nada?», preguntó Carmen. «Porque Álvaro me amenazó y porque después del escándalo nadie me habría creído. Era la traidora, la culpable. ¿Quién iba a escuchar mis acusaciones?». Rafael estudiaba los documentos con atención. Años de invisibilidad le habían enseñado a observar detalles que otros pasaban por alto. «Aquí hay transferencias a una cuenta en Panamá», señaló. «Y esta empresa, Inversiones del Sur, aparece en varios documentos. ¿Sabemos quién está detrás?». Fernando tecleó en su portátil durante unos minutos. Inversiones del Sur fue liquidada hace 3 años, pero sus directivos... Se detuvo, una sonrisa formándose en sus labios. Uno de ellos era primo de Víctor Montalvo. Esto podría ser suficiente para demostrar conspiración. «Necesitamos más», dijo Carmen. «Víctor tiene abogados poderosos. Si vamos a enfrentarlo, necesitamos pruebas irrefutables». «Y necesitamos hacerlo público», añadió Rafael. «No en un juzgado, donde puede comprar jueces y alargar el proceso durante años. En un lugar donde todo el mundo vea la verdad al mismo tiempo». «¿Qué estás pensando?». Carmen lo miró con curiosidad. Rafael se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera,
El atardecer teñía los tejados de Sevilla de oro y carmesí. Antes de desaparecer, me ofrecieron dar un concierto en el Teatro de la Maestranza. Lo rechacé porque no podía tocar, porque la música me recordaba todo lo que había perdido. Se volvió hacia ellos. Pero ahora puedo. Y un concierto de regreso atraería a toda la prensa de la ciudad. ¿Quieres exponer a Víctor en tu propio concierto? Soledad parecía escéptica. Quiero que el mundo vea la verdad. Toda la verdad. Sobre el accidente, sobre la culpa que cargaste injustamente, sobre cómo Víctor ha estado conspirando durante años para destruir a esta familia. Es arriesgado, dijo Fernando. Si algo sale mal... Si no hacemos nada, Víctor gana de todas formas. Rafael miró a Carmen. ¿Confías en mí? La pregunta quedó suspendida en el aire. 3 meses atrás, Carmen habría reído ante la idea de confiar en alguien, especialmente en un hombre que apenas conocía. Pero ya no era la misma persona. Las grietas en su armadura habían dejado entrar luz. Confío en ti, dijo. Entonces, tenemos trabajo que hacer. Rafael se volvió hacia los demás. Soledad, necesito que contactes con los antiguos socios de tu padre, los que todavía le guardan lealtad. Fernando, busca todo lo que puedas sobre las operaciones financieras de Víctor en los últimos 5 años. Y Carmen... Sí. Necesito que llames al Teatro de la Maestranza. Diles que Rafael Soriano está listo para volver. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Soledad descubrió que varios antiguos socios de su padre recordaban a Antonio Ibáñez con gratitud y respeto. Hombres y mujeres que habían prosperado gracias a su ayuda y que ahora estaban dispuestos a devolver el favor. Fernando, mientras tanto, había encontrado un hilo del que tirar. Las empresas fantasma de Víctor tenían un patrón. Todas utilizaban el mismo despacho de abogados en Gibraltar, un despacho conocido por sus servicios a clientes que preferían la sombra a la luz. Si conseguimos que alguien de dentro hable, murmuró Fernando revisando sus notas. Yo puedo ayudar con eso, dijo una voz desde la puerta. Todos se volvieron. En el umbral estaba Joaquín Vargas, el crítico de flamenco que había reconocido a Rafael en la gala. ¿Don Joaquín? Rafael se levantó sorprendido. ¿Cómo? Lucía me llamó. Me contó lo que está pasando. El anciano entró apoyándose en su bastón. Llevo 40 años escribiendo sobre flamenco, pero antes de eso fui periodista de investigación. Y todavía tengo contactos. ¿Qué tipo de contactos?, preguntó Carmen. Del tipo que sabe dónde están enterrados los cuerpos. Joaquín sonrió. Víctor Montalvo no es tan listo como cree. Ha dejado rastros, y yo sé quién puede encontrarlos. La esperanza, que había sido una llama tenue, comenzó a arder con más fuerza. Por primera vez desde la visita de Víctor, Carmen sintió que quizás, solo quizás, tenían una oportunidad. El concierto es en 5 días, dijo Rafael. Necesitamos tener todo listo para entonces. Lo tendremos, prometió Joaquín. Ese canalla va a aprender que no se juega con la gente del flamenco. Tenemos memoria larga y paciencia corta. Esa noche, cuando todos se habían marchado, Rafael y Carmen se quedaron solos en el patio interior. La luna llena bañaba los naranjos de plata y el aire olía a azahar y a promesas. Gracias, dijo Carmen en voz baja. ¿Por qué? Por no rendirte, por luchar cuando yo estaba lista para abandonar. Lo miró con ojos que brillaban en la penumbra. Cuando nos conocimos, pensé que eras solo un hombre amargado buscando venganza. Ahora veo que eres mucho más. Y yo pensé que eras una mujer fría, incapaz de sentir.
Rafael sonrió. Parece que ambos estábamos equivocados. Parece que sí. El silencio que siguió no fue incómodo. Era el silencio de dos personas que ya no necesitaban llenar cada momento con palabras, que habían aprendido a estar juntas sin máscaras ni defensas. ¿Tienes miedo?, preguntó Carmen. Del concierto, de enfrentar a Víctor, de todo esto. Tengo miedo de muchas cosas, admitió Rafael. Pero ya no tengo miedo de vivir. Y eso es más de lo que podía decir hace 3 meses. Carmen extendió la mano y tomó la suya. Un gesto simple que contenía todo lo que las palabras no alcanzaban a expresar. Pase lo que pase, dijo. Quiero que sepas que estos meses contigo han sido lo más real que he vivido en años. Rafael apretó su mano suavemente. Entonces, hagamos que valgan la pena. Arriba, las estrellas brillaban sobre Sevilla, indiferentes a los dramas humanos que se desarrollaban bajo su luz. Pero para 2 personas en un pequeño patio de Santa Cruz, esa noche marcaba el comienzo de algo nuevo. No sabían si ganarían la batalla que se avecinaba. No sabían si su frágil conexión sobreviviría a la tormenta. Pero sabían, con la certeza que solo da el corazón, que ya no estaban solos. Y a veces eso es suficiente para empezar. El Teatro de la Maestranza resplandecía como un joyero bajo el cielo nocturno de Sevilla. 1800 butacas ocupadas hasta el último asiento, periodistas apostados en cada esquina, cámaras de televisión preparadas para transmitir en directo. La noticia del regreso de Rafael Soriano había corrido como pólvora. El guitarrista prodigio que desapareció tras una tragedia, ahora casado con una de las empresarias más poderosas de Andalucía. El morbo y la curiosidad habían llenado el teatro mucho antes de que se abrieran las puertas. En el camerino, Rafael afinaba su guitarra con manos que por primera vez en semanas no temblaban. Carmen estaba a su lado, vestida de negro riguroso, el pelo recogido en un moño severo que dejaba al descubierto la línea vulnerable de su cuello. «Víctor está en la 5ª fila», informó Soledad, entrando con el teléfono en la mano. «Centro exacto. Quiere que lo veas». «Perfecto», dijo Rafael, sin levantar la vista de las cuerdas. «Así tendrá primera fila para su propia caída». Fernando apareció detrás de Soledad, una carpeta bajo el brazo. «Tenemos todo, los documentos de Gibraltar, las transferencias, los testimonios». Joaquín consiguió que un exempleado del bufete hablara. «Hay suficiente para hundirlo». «¿Y la prensa?» «He filtrado una copia a 3 periódicos. Publicarán mañana a primera hora, pero esta noche tendrán reporteros aquí, esperando confirmación». Carmen tomó la mano de Rafael. «¿Estás listo?» Él la miró. En sus ojos ya no había la sombra perpetua que los había oscurecido durante 6 años. Había miedo, sí, pero también determinación. Y algo más, algo que se parecía peligrosamente a la paz. «Llevo 6 años preparándome para esto, solo que no lo sabía». Las luces del camerino parpadearon. 5 minutos. «Pase lo que pase ahí fuera», dijo Rafael levantándose. «Gracias, a todas, por creer que esto era posible». Soledad lo abrazó brevemente. Fernando le estrechó la mano. Y Carmen simplemente lo miró con ojos que decían más que cualquier palabra. «Ve», susurró. «El escenario te espera». Cuando Rafael salió a escena, el aplauso fue cortés pero contenido. El público no sabía qué esperar. ¿Un genio consumido por la tragedia?
¿Un oportunista que había seducido a una millonaria? Las especulaciones se habían multiplicado durante semanas, y ahora todos querían ver con sus propios ojos quién era realmente Rafael Soriano. Él se sentó en el taburete, la guitarra descansando en su regazo como un viejo amigo. El silencio cayó sobre el teatro, denso y expectante. «Buenas noches», habló al micrófono, su voz resonando clara. «Hace 6 años desaparecí del mundo. Algunos pensaron que había muerto, otros que simplemente me había rendido. La verdad es más simple y más complicada. Perdí a las personas que más amaba, y con ellas perdí mi voz». El silencio era absoluto. Ni una tos, ni un susurro. Mi esposa Rosario y mi hija Estrella murieron en un accidente de coche. Un conductor borracho cruzó al carril contrario y se las llevó en un instante. Durante años creí que mi música había muerto con ellas, que tocar era traicionarlas de alguna manera. Rafael bajó la vista hacia la guitarra. Pero me equivocaba. Rosario siempre decía que la música no es solo sonido, es memoria, es amor, es todo lo que somos incapaces de expresar con palabras. Dejar de tocar no era honrarlas, era abandonar la única parte de mí que ellas amaban incondicionalmente. Sus dedos rozaron las cuerdas, arrancando un acorde suave. Esta noche toco por ellas, por Rosario, que me enseñó que el amor no necesita ser perfecto para ser verdadero, por Estrella, que en 7 años de vida me dio más alegría que la que merecía. Y toco por todos los que han perdido algo y creen que nunca volverán a encontrarse. Comenzó a tocar. La pieza empezó como un lamento, notas graves que parecían brotar de las profundidades de la tierra. Era el sonido del duelo, de las noches interminables mirando el techo, del silencio aplastante de una casa vacía. Pero gradualmente, como el amanecer que se abre paso entre las sombras, la melodía comenzó a transformarse. Hilos de esperanza se entrelazaban con la tristeza, pequeños destellos de luz atravesando la oscuridad. En la quinta fila, Víctor Montalvo observaba con expresión calculadora. Esto era solo el preludio, pensaba. Después del concierto, cuando la emoción se disipara, él tendría la última palabra. La información sobre la conexión entre Álvaro y la familia de Rafael seguía siendo su as bajo la manga. Lo que no sabía era que su as ya no valía nada. La música creció, llenando cada rincón del teatro. Rafael tocaba con los ojos cerrados, perdido en un diálogo íntimo con el instrumento. Sus dedos danzaban sobre las cuerdas, con una maestría que desafiaba los años de silencio, arrancando sonidos que parecían venir de otro mundo. En algún momento, sin que nadie lo notara, las lágrimas comenzaron a rodar. Primero fue una mujer, en la tercera fila. Luego, un hombre mayor, cerca del pasillo. Después, decenas, cientos de personas llorando en silencio, mientras la música les tocaba partes del alma que creían blindadas. Carmen, desde el lateral del escenario, lloraba también. Pero sus lágrimas no eran solo de emoción por la música. Eran de gratitud por haber encontrado a este hombre extraordinario, de alivio por haber dejado caer finalmente los muros que la habían aislado del mundo, de esperanza por un futuro que 3 meses atrás parecía imposible. Cuando la última nota se desvaneció, el silencio duró varios segundos. Nadie se atrevía a romper el hechizo. Y entonces, como una ola que crece desde el fondo del mar, el aplauso estalló. La gente se puso de pie, aplaudiendo con fervor, algunos gritando bravos que resonaban contra las paredes del teatro. Rafael se levantó lentamente, pero en lugar de hacer una reverencia, caminó hacia el borde del escenario. «Gracias», dijo cuando el aplauso comenzó a disminuir. Pero antes de continuar,
Hay algo que deben saber, algo que algunos preferirían que permaneciera oculto. El murmullo recorrió el teatro. Víctor se enderezó en su asiento, su expresión cambiando de satisfacción a alerta. El conductor que mató a mi familia se llamaba Álvaro Núñez. Era el marido de Soledad Ibáñez, hermana de mi actual esposa, Carmen. Exclamaciones ahogadas. Los periodistas comenzaron a teclear frenéticamente en sus teléfonos. Durante años, Soledad cargó con una culpa que no le correspondía. Su marido la manipuló, la usó, y cuando murió, dejó tras de sí un rastro de destrucción que afectó a dos familias, la mía y la de Carmen. Rafael hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Pero esta noche no vengo a hablar del pasado, vengo a hablar del presente, de alguien que ha intentado usar esta tragedia para destruir a personas inocentes. Sus ojos se clavaron directamente en Víctor Montalvo. «Señor Montalvo, ¿le gustaría subir al escenario?» El silencio era eléctrico. Todos los ojos se volvieron hacia Víctor, que permanecía inmóvil, su rostro transformado en una máscara rígida. «No sea tímido», continuó Rafael. «Después de todo, usted ha estado muy interesado en esta historia, tanto que ha contratado investigadores, comprado empresas, incluso amenazado con destruir a mi esposa si no le vendía su compañía». Los murmullos se convirtieron en exclamaciones. Los periodistas se pusieron de pie, cámaras enfocando a Víctor. ¿Quieren saber qué clase de hombre es Víctor Montalvo? Rafael sacó unos papeles de su bolsillo. Un hombre que ha usado empresas fantasma en Gibraltar para manipular el mercado. Un hombre que compró a proveedores no para hacer negocios, sino para estrangular a sus competidores. Un hombre que planeaba usar el dolor de dos familias como arma de extorsión. Soledad subió al escenario, carpeta en mano. «Tengo aquí documentos que prueban todo lo que Rafael ha dicho», habló con voz firme al micrófono. «Transferencias bancarias, testimonios de exempleados, registros de empresas. Todo será entregado a la Fiscalía mañana a primera hora». Víctor se levantó, su rostro enrojecido de furia. «Esto es una farsa, una conspiración». «La única conspiración aquí es la suya, señor Montalvo», intervino Fernando desde el lateral del escenario. «Y está a punto de terminar». Dos hombres de traje se acercaron a Víctor desde los pasillos. Policías de paisano que habían estado esperando la señal. «Víctor Montalvo», dijo uno de ellos, «queda detenido por presunta estafa, manipulación de mercado y extorsión. Tiene derecho a guardar silencio». El resto se perdió en el tumulto. Los periodistas se abalanzaron hacia los pasillos, los flashes de las cámaras, creando una tormenta de luz. Víctor era escoltado hacia la salida, su expresión alternando entre la furia y el pánico. En medio del caos, Carmen subió al escenario. Se acercó a Rafael y tomó su mano, enfrentando juntos a la multitud. «Señoras y señores», habló al micrófono, «lo que han presenciado esta noche es el final de una historia de dolor y el comienzo de algo nuevo. Mi familia cometió errores. El hombre que mi hermana amaba destruyó vidas inocentes. Pero el dolor no tiene que ser el final. Puede ser el principio de algo mejor». Miró a Soledad, que permanecía a su lado con lágrimas en los ojos. «Hace 4 años eché a mi hermana de mi vida. La culpé por cosas que no había hecho. La abandoné cuando más me necesitaba. Esta noche quiero pedirle perdón públicamente. Y quiero anunciar que juntas crearemos una fundación en memoria de nuestro padre, Antonio Ibáñez, dedicada a ayudar a las víctimas de accidentes de tráfico». Las hermanas se abrazaron en el escenario,
un abrazo que sellaba años de dolor y malentendidos. El público aplaudía, algunos llorando abiertamente ante la escena de reconciliación. Rafael esperó a que el ruido se calmara antes de hablar de nuevo. Hay una última cosa que quiero hacer esta noche. Algo que debí hacer hace mucho tiempo. Se volvió hacia Carmen, tomando ambas manos entre las suyas. Hace 3 meses me casé contigo por obligación. Por una apuesta absurda que ninguno de los dos esperaba. Pero en algún momento entre las discusiones y las revelaciones, entre el dolor compartido y las pequeñas victorias, algo cambió. Me enamoré de ti, Carmen, de tu fuerza, de tu vulnerabilidad, de la mujer extraordinaria que se escondía detrás de los muros. Carmen tenía lágrimas corriendo por las mejillas, pero sonreía. Así que esta noche, delante de todas estas personas, quiero preguntarte algo. No por obligación, no por conveniencia, por amor. Se arrodilló, sacando una pequeña caja del bolsillo. Carmen Ibáñez, ¿quieres casarte conmigo? ¿De verdad esta vez? El teatro enmudeció. 1800 personas contenían la respiración. Carmen lo miró. Este hombre que había entrado en su vida como un terremoto, que había demolido sus defensas con su música y su honestidad, que le había enseñado que el amor podía crecer incluso en el terreno más árido. Sí, susurró primero, luego más fuerte. Sí, quiero casarme contigo. De verdad esta vez. Rafael deslizó el anillo en su dedo y se levantó para besarla. El aplauso que estalló fue ensordecedor, pero ninguno de los dos lo escuchaba. En ese momento solo existían ellos dos, dos personas rotas que habían encontrado la manera de reconstruirse juntas. 6 meses después, el patio interior de la casa de Santa Cruz había cambiado. Ya no era un espacio frío y vacío, sino un jardín lleno de vida, donde los naranjos daban sombra a una mesa larga de madera. Cada domingo esa mesa se llenaba de gente. Soledad y su nuevo novio, un médico tranquilo que la miraba como si fuera un milagro. Lucía y su familia, Fernando con su esposa, Joaquín Vargas, que siempre traía una botella de vino y una historia nueva que contar. Rafael tocaba la guitarra, mientras Carmen preparaba sangría en la cocina. En la pared del salón, junto a fotografías de Rosario y Estrella, ahora colgaba un retrato de Antonio Ibáñez. Los muertos y los vivos compartiendo espacio, la memoria honrada sin convertirse en prisión. La Fundación Antonio Ibáñez había ayudado ya a docenas de familias. Soledad dirigía el programa de apoyo psicológico, Carmen manejaba las finanzas y Rafael daba conciertos benéficos que siempre se agotaban en horas. Víctor Montalvo esperaba juicio en libertad condicional, su imperio desmoronándose mientras los bancos le cerraban las puertas y los socios huían como ratas de un barco que se hunde. La justicia, lenta pero segura, hacía su trabajo. ¿En qué piensas?, preguntó Carmen acercándose a Rafael con 2 vasos de sangría. En lo extraño que es el destino. Él dejó la guitarra y tomó el vaso. Hace un año era invisible, limpiaba suelos y soñaba con no despertar. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahora tengo más de lo que jamás imaginé posible después de perderlo todo. Carmen se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su hombro. Rosario estaría orgullosa de ti. Lo sé. Rafael sonrió, y por primera vez en 6 años, la sonrisa no dolía. Creo que ella tuvo algo que ver con todo esto, con que nos encontráramos, con que aprendiéramos a vivir de nuevo. ¿Crees en esas cosas? Creo que el amor no muere con las personas. Creo que encuentra maneras de seguir existiendo, de seguir cuidándonos. Miró hacia el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Y creo que en algún lugar, Rosario y Estrella
están sonriendo. Carmen entrelazó sus dedos con los de él. Entonces brindemos por ellas, por Rosario, por Estrella, por tu padre, por todos los que nos trajeron hasta aquí. Alzaron los vasos hacia el cielo nocturno. Por los que se fueron, dijo Rafael. Y por los que quedamos, completó Carmen, por tener el valor de seguir viviendo. Bebieron en silencio mientras la noche caía sobre Sevilla, suave y cálida como una bendición. En algún lugar de la ciudad, las campanas de la Giralda comenzaron a tocar, y su sonido se mezcló con las risas que llegaban desde el interior de la casa, donde los amigos esperaban para otra cena de domingo. No era un final de cuento de hadas. Las cicatrices seguían ahí, y siempre lo estarían. Pero como el arte japonés del kintsugi, donde las grietas de la cerámica rota se rellenan con oro, sus heridas se habían convertido en parte de su belleza. Eran la prueba de que habían sobrevivido, de que habían elegido la vida sobre el miedo, el amor sobre el rencor. Y eso, pensó Rafael, mientras la primera estrella brillaba sobre los tejados de Santa Cruz, era el único final feliz que realmente importaba. Queridos amigos, ¿les gustó nuestro relato? ¿Qué opinan de los protagonistas? Escríbanlo en los comentarios, compartan la historia, den like y suscríbanse al canal. ¿De qué ciudad nos ven? En la descripción está el playlist completo. Les deseamos mucha salud y excelente ánimo.